De origen isquémico y pues mañana hablamos de la parte hemorrágica. Pues me parece que mañana o si no, sí, mañana, viernes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con este tema. Bueno, entonces, la enfermedad cerebrovascular es una patología que realmente nos interesa a todos, ¿sí? Porque sí es muy frecuente, ¿no? Entonces, como ven ahí en la pantalla, puede ser la segunda causa de muerte en el mundo, ¿no? Que pueden venir muchísimos casos al año. Y obviamente de Latinoamérica no logramos hacer como toda la epidemiología, porque pues es muy difícil hacer estudios multicéntricos y aproximar. Pero pues vamos a usar la epidemiología que nos pone el libro y realmente es muy elevada, ¿no? Como puede ser el riesgo de vida de por vida desde los 25 años es del 25%, o sea, va incrementando esto, el aumento de los casos especialmente por el envejecimiento poblacional, porque ahora que vamos a ver las causas del evento cerebrovascular, ya sea de origen isquémico, o, hemorrágico, va a depender mucho de las como siempre te damos datos de Estados Unidos. Vamos a mirar acá algunos conceptos, ¿sí? Que ponen igual al inicio. Menciona como apoplejía, esta deficiencia neurológica repentina que va a ser atribuible a una causa vascular focal, ¿no? Y este déficit va a depender del territorio vascular que se comprometa, igual lo vamos a ir viendo, va a ser la reducción del flujo sanguíneo de unos cuantos segundos, ¿no? Esto con una raíz inmediata en cuanto a la irrigación. Y el infarto cerebral va a ser la isquemia cerebral, pero de manera prolongada, lo que va a producir la muerte del tejido. La mano Oscar que necesita. Bueno, entonces, entre otras definiciones, vamos a hablar de la isquemia cerebral, como habíamos dicho, que es la reducción del flujo durante segundos de causas que causa síntomas inmediatos por este déficit energético que se va a producir, ¿no? Este flujo no se va a restablecer y lo que va a ser un infarto cerebral, y si se recuperan los síntomas, va a ser el llamado AIT, ¿no? Entonces, este AIT, que es el accidente isquémico transitorio o el evento isquémico transitorio, que, bueno, en el libro está como los síntomas resueltos en menos de 24 horas y que no haya una evidencia de esta isquemia en las imágenes. Sin embargo, es importante recalcarles que este es un concepto antiguo, que ahora pues sabemos que este tiempo del déficit neurológico se lo toma menos de 2 horas, alguna literatura menciona menos de 1 hora, y que esta ausencia de genética, ¿no? Entonces, realmente nos debemos preocupar por diagnosticar el AIT, porque pues puede hacer que retrasemos el diagnóstico propio de un EBC isquémico y la urgencia de tratarlo, ¿no? Pero para cuestiones de su examen o la literatura que está manejando, este
y la apoplejía verdadera van a ser 4 horas o con la evidencia del infarto cerebral en las imágenes. Entonces, también en el libro vamos a mirar esta imagen que nos ponen, si tenemos de la apoplejía o el guía, nos dice que vamos a hacer el ABC del paciente, ¿no? La evaluación inicial más un test de glucosa, ¿no? Vamos a practicar los estudios de imagen para determinar si este evento va a ser de origen isquémico o hemorrágico, ¿no? Y ya y posteriormente vamos a definir la causa, que prácticamente es un resumen de todo de lo que vamos a hablar en la presentación. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, netamente hablando del infarto o del ACV isquémico, de la enfermedad cerebrovascular de origen isquémico, tenemos que entender que en condiciones normales nosotros tenemos em, un flujo cerebral, ¿sí? Que va a ser normal, que se va a encontrar de aproximadamente euro minuto, ¿sí? Y este va a ser igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia cerebrovascular, ¿no? Entonces, mediante esta fórmula que hablamos, ¿sí? Gracias a este aporte constante de oxígeno, o sea, esta necesidad más bien de aporte constante de oxígeno va a ser gracias a que este flujo cerebral se va a mantener constante para suplir el requerimiento cerebral que va a ser igual a esta fórmula, ¿no? La presión intracerebral sobre la resistencia cerebrovascular. Y si vemos en la imagen de la derecha, vamos a ver que el, el flujo cerebral en la X y en la Y vamos a ver la presión arterial, ¿no? Esto para demostrarles de qué trata la autorregulación propia del cerebro, ¿no? Eh, y a qué nivel, por ejemplo, ya esta autorregulación, esta homeostasis del cerebro, pues se va a romper y va a producir la clínica misma que sucede en un evento cerebrovascular de origen isquémico. Em, ¿No? Entonces, como vamos a ver, gracias a que cuando la presión se mantiene entre 50 y 150, vamos a poder ver que esta autorregulación se va a lograr gracias al diámetro de las arteriolas, ¿no? Que eso va a hacer que el flujo se mantenga de una manera adecuada. Eh, y esa presión de perfusión cerebral y todas las variantes que puedan tener esta fórmula van a jugar para que también se autorregule eh, este flujo en el cerebro. Lo que pasa en el evento cerebrovascular de origen isquémico es que este flujo cerebral va a caer, ¿no? Impidiendo por debajo de este valor que se pueda lograr esta autorregulación normal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos áreas de estas mismas, va a depender la fisiopatología que veamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el infarto, ya va a ser, que es lo que vemos al medio en rojito, va a ser lo que vamos a encontrar, que ya el flujo cerebral va a ser menor a 10 ml por 100 miligramos minuto, que este tejido ya no va a ser viable, ¿no? Sin embargo, vamos a tener un área, ¿no? Que puede ser esta de penumbra que vemos ahí en amarillo en la imagen,
que esta va a tener todavía un flujo que va a ser de 10, o sea, mayor a 10 ml por 100 gramos minuto, que esta todavía se va a recuperar. Y de hecho, todo el tratamiento que veamos por delante se va a enfocar a recuperar esta área, ¿no? Y la mayor parte del cerebro. Y la oligoemia va a ser esta porción del cerebro que va a tener un flujo sanguíneo cerebral que va a ser menor de lo normal, ¿no? Entonces, el tratamiento que vamos a ver y el tratamiento urgente de esta patología, pues principalmente se enfoca en recuperar lo más posible del cerebro y todo va a depender de este flujo sanguíneo que tengamos, ¿no? Y por eso se puede dividir, esto mismo nos puede dar pronóstico, nos puede ayudar para la interpretación de las imágenes también que vamos a ir mirando. Entonces, esta oclusión de los vasos, como les decía, va a depender del flujo sanguíneo colateral y de esta evolución a una isquemia del tejido, ¿no? Esta penumbra isquémica va a ser este tejido que va a estar viable todavía y que no se ha convertido todavía en una isquemia, ¿no? Que es el tejido que podemos tratar. Y ya cuando sucede la isquemia, va a tener la necrosis, ¿no? Que va a estar obligada por la falta de los sustratos que necesitamos de manera constante en el cerebro. Y además de la apoptosis, ¿no? Que esta va a estar favorecida por estas áreas de penumbra, que esto puede tomar un poco más de tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos que conocer en el evento cerebrovascular, ya sea de origen isquémico o hemorrágico, para determinar la clínica que pudiera tener el paciente o interpretar la clínica que está teniendo mi paciente, es conocer los territorios vasculares, ¿no? Entonces, así haciendo un recuerdo anatómico de lo que ustedes ya han visto en pregrado, pues vamos a saber, originada por un sistema anterior que va a estar iniciado por las arterias carótidas y un sistema posterior que va a estar conformado por el sistema vertebrovascular. El sistema anterior va a estar a cargo o las arterias que se van a derivar de estas van a ser la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Ay, pensé que les estaba mostrando, déjenme poner el puntero. Entonces, ¿no? Aquí vemos que el sistema anterior, que va a venir gracias a la división de las mismas carótidas, ¿no? Que vamos a ver que va a estar dividido en la arteria cerebral anterior, ¿no? Que vamos a ver esta y la arteria cerebral media, ¿no? Que estas posteriormente se van a dividir. Y el sistema posterior, que va a ser el vertebrovascular, ¿no? Que como finalmente va a dar la arteria cerebral posterior, ¿no? Que va a ser su arteria terminal. Y cuando vemos esta conformación de la vasculatura del cerebro, vamos a ver que esta va a irrigar varios territorios que podemos ver en este dibujito, ¿sí? Digamos, resumido de forma sencilla, vamos a ver que la parte mesial va a estar conformada por la irrigación de la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces la parte más mesial de la corteza, entonces va a ser gracias a la arteria cerebral anterior que vamos a ver en todas estas imágenes de rojito, ¿no? Luego, si vemos todo lo que conforma la irrigación de la arteria cerebral media, vamos a ver que es todo esto conformado por amarillo, ¿no? Esto principalmente va a irrigar la convexidad, ¿no? El giro precentral, el área motora, sensitiva y las áreas del lenguaje. Entonces, ¿por qué es importante conocer todo esto? Como les decía, porque cuando nosotros evaluemos el paciente, ya clínicamente nos podemos hacer una idea de qué territorios se están afectando. Y esta circulación posterior, ¿no?
o la arteria cerebral posterior va a conformar la parte mesial y basal, occipital y temporal de la corteza, que esto también o principalmente va a involucrar la corteza visual primaria, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos podemos dividirlo así. La enfermedad cerebrovascular de origen isquémico se puede dividir de muchas formas, ¿sí? Como la oclusión de gran vaso o de pequeño vaso, y si no, también lo podemos dividir de acuerdo a los síndromes clínicos que nosotros encontremos, ¿no? Ya sean estos de circulación anterior, posterior o los síndromes de la vasculatura de la médula espinal. Estos síndromes vasculares, como les digo, también si hablamos de circulación anterior o posterior, además los podemos dividir los vamos a ir mirando. Entonces, según el libro, nos dividen aquí, ¿no? Que según la zona comprometida vamos a mirar un infarto de vaso grande, ¿no? Que puede ser de la circulación anterior, un infarto de vaso grande, pero que sea de la circulación posterior, o los infartos de vasos pequeños. Entonces, cuando hablamos del infarto de la circulación anterior, ¿no? Podemos encontrar la obstrucción completa de la arteria cerebral media. Este, como el bloque va a repercutir, ¿sí? Clínicamente en diferente sintomatología que vamos a encontrar en nuestro paciente. Que esto va a dar el bloqueo de la irrigación a ramas proximales y también corticales, ¿no? Y la clínica que vamos a encontrar va a ser obviamente la hemiplegia contralateral, la hemianestesia contralateral, la hemianopsia homónima contralateral, el desvío de la mirada ipsilateral, ¿no? En las primeras horas, la disartria. Y bueno, si tenemos la lesión, la isquemia en el hemisferio dominante, vamos a tener síndromes afásicos, ¿no? Principalmente si es completa, una afasia global. Si la lesión fuera del hemisferio no dominante, vamos a tener anosognosia, vamos a tener apraxia, inatención de la mitad del cuerpo eh, del lado no dominante, ¿no? O contralateral al lado no dominante, que le decimos negligencia también, ¿no? Entonces vemos cuando nos acercamos al paciente que tiende a mirar al otro lado, ¿no? De hecho, si le hablamos del lado negligente, el paciente pues no nos hace caso y también ignora esa parte de su cuerpo. Luego, si tenemos el infarto de la circulación anterior, pero como una obstrucción parcial de la arteria cerebral media, podemos ver el síndrome braquial, ¿no? Que vamos a encontrar la oclusión que va a estar manifestada por la alteración o una paresia, ¿no? De la mano o del brazo o mano-brazo más bien, ¿no? Luego podemos encontrar también una fascia motora o de Broca, y esto cuando encontramos la oclusión arterial que va a ser caracterizada también por la debilidad facial más una afasia que va a ser no fluente. Y el síndrome opercular, que se va a caracterizar cuando tenemos una oclusión arterial sin pérdida de la fuerza del brazo y con nada más afasia de Broca, ¿no? O motora. Y la oclusión de la división superior, que lo que vamos a encontrar va a ser la alteración sensitiva, la pérdida de la fuerza y también la afasia motora. Entonces, dependiendo de la localización
de los vasos que se hayan obstruido, podemos encontrar diferentes síndromes, ¿no? Aquí en el libro lo pone de una manera más anatómica, ¿no? De hecho, hace como dos divisiones, donde ahí nos pone a ratitos como un poco de descripciones muy profundas, ¿no? Pero si se dan cuenta, va a depender todo de las zonas que se ocluyan para que nosotros posteriormente veamos la clínica característica en el paciente. Y esto, pues, posteriormente va a ser corroborado por la imagenología, ¿no? En la mayoría de los casos. Luego, si tenemos el infarto de la circulación posterior, también en la obstrucción parcial de la arteria cerebral media, podemos encontrar una fascia de Wernicke, ¿sí? Que esta va a ser la oclusión que va a estar manifestándose con una afasia que va a ser fluente, ¿no? Que el paciente, como sabemos, en la afasia de Wernicke, el paciente va a tener la incapacidad para comprender el lenguaje escrito o hablado, ¿no? Y también puede tener alteraciones visuales, ¿no? También podemos encontrar la oclusión de la división inferior dominante, que eso nos va a dar una afasia de Wernicke, pero sin pérdida de la fuerza. O una oclusión de la división inferior no dominante, que eso nos va a dar inatención unilateral y agnosia espacial. Ahora, cuando vemos la obstrucción de la arteria cerebral anterior, anatómicamente vamos a verla dividida en dos segmentos, ¿no? La porción A1 o precomunicante, que esta va a irrigar el brazo anterior de la cápsula interna, la sustancia perforada anterior, la amígdala y la porción anterior del hipotálamo, además de la porción inferior de la cabeza del núcleo caudado y la porción A2, que esta va a irrigar la corteza prerolándica medial, la corteza rolándica medial, la corteza posrolándica medial, la corteza frontopolar medial y el también en las imágenes. Y luego clínicamente lo que vamos a encontrar si tenemos un infarto de la arteria cerebral anterior, vamos a ver si tenemos una paresia, vamos a tener una paresia de la pierna o del pie contralateral a la lesión, que esta va a ser secundaria al infarto del área motora de la extremidad inferior, ¿no? Vamos a tener también, si tenemos el infarto de la corteza motora del brazo anterior de la cápsula interna o de la corona radiada, vamos a tener la paresia leve del brazo contralateral. Y el área sensitiva cortical correspondiente, vamos a tener el déficit sensitivo del pie o de la pierna, ¿no? Luego, cuando tenemos el área sensitivo-motora afectada, podemos encontrar también clínicamente vamos a ver incontinencia urinaria, la alteración de los reflejos primitivos que podemos encontrar, la succión o paratonía, ¿sí? Cuando hay alteraciones en el lóbulo frontal medial. También podemos ver abulia, mutismo, distracción en los pacientes, podemos encontrar apraxia de la marcha, alteración en la bipedestación, la dispraxia y la fascia táctil de manera izquierda, pero dependiente de la región que vamos a encontrar. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de territorios vasculares, los síndromes van a ser variados, la clínica variada dependiendo de la lesión y sobre todo cuando hablamos de infartos pequeños, pues podemos encontrar clínica bien variada, ¿no? Ya cuando hablamos del infarto de la circulación posterior,
vamos a encontrar que este va a irrigar diferentes territorios, ¿no? Que van a ser el cerebelo, el bulbo, la protuberancia, mesencéfalo, el subtálamo, tálamo, hipocampo, la cara interna del lóbulo temporal y la cara interna también del lóbulo occipital, ¿no? Y esto va a ser gracias a las arterias vertebrales, basilar y las cerebrales posteriores también, ¿no? Todo esto hablando de la cuestión anatómica. Eh, y bueno, esto, como les digo, hace mucho énfasis también en el libro, ¿no? Hablando del origen de la arteria cerebral posterior, este se va a originar en su mayoría del tronco de la arteria basilar o también de la arteria comunicante posterior y en una menor porción de la arteria carótida interna. Las causas del infarto de la circulación posterior este, se van a deber a ateromas, pueden ser émbolos, la disección de las arterias vertebrales, que esto sucede principalmente cuando existe, por ejemplo, un antecedente de trauma y de hecho es de los síndromes clínicos que más frecuente podemos ver en un infarto, por ejemplo, en pacientes jóvenes, ¿no? Sin antecedentes, entonces siempre tenemos que interrogar el antecedente de trauma cuando veamos clínica de o un síndrome clínico de circulación posterior y también las displasias fibromusculares. Este, cuando hablamos del infarto de la circulación posterior, pero en relación a la arteria vertebral y la arteria cerebelosa posterior inferior, que pues le llamamos la pica, vamos a tener también varios segmentos de B1 a B4 y dependiendo del nivel, pues se van a dividir, ¿no? Con estas relaciones anatómicas que tienen, como podemos ver en la imagen. Luego, cuando veamos en estos infartos, ya cuando miremos la clínica del paciente, cuando veamos el infarto a este nivel, vamos a ver que la afectación de estos segmentos puede ser poco significativa porque tiene importante irrigación colateral, ¿no? A diferencia, y por ahí clínicamente se puede representar menos que cuando hablamos eh, de la oclusión de los segmentos anteriores, ¿no? Entonces, esta puede dar importante clínica cuando ya se encuentra a nivel de la B4, ¿no? Que este va a dar más síntomas. Entonces, sobre todo cuando encontramos un infarto de la pica, lo que podemos encontrar en los pacientes es el compromiso de la conciencia, que este se va a recuperar, ¿no? Este compromiso puede ser muy corto. También puede existir por la misma, ¿no? Por la fosa posterior, puede ocasionar por el mismo motivo hidrocefalia, más riesgo de hernia cerebral, la disartria, clínicamente con lo que más se pudiera representar es con náuseas o inestabilidad en la marcha, ¿no? Y la dismetría que pudiera ser unilateral. Además, cuando encontramos los síndromes vulvares o el síndrome de Wallenberg, vamos a encontrar también vértigo, ¿no? La hipoestesia que va a ser ipsilateral facial, la hipoestesia contralateral de las extremidades, puede presentar el paciente diplopia, disfonía, disartria, disfagia, ¿no? Y todo esto, pues, como les decía, en relación a la localización del infarto.
También vamos a encontrar el síndrome de Horner, que va a ser ipsilateral, que este va a estar caracterizado, como vemos en la imagen, por ptosis, ¿no? Donde vamos a ver la caída del párpado superior, ¿no? Que esto va a ser secundario a la parálisis del músculo tarsal superior. Vamos a encontrar también miosis, que esto y además anhidrosis, ¿no? Que esto, como vamos a ver, del lado que esté afectado, vamos, de esa mitad va a haber ausencia de la sudoración, ¿no? Entonces podemos encontrar estos signos en este síndrome y además otras cosas probables que también encontremos va a ser el enoftalmos, ¿no? Vamos a ver ese lado del ojito más hundido y también la dilatación pupilar lenta de ese lado. Entonces, esas van a ser algunas características del síndrome de Horner. Además que podemos ver en otros síndromes a este nivel, el síndrome vulvar medial, que este va a estar caracterizado por tener compromiso facial, la pérdida contralateral de la posición articular y la debilidad ipsilateral de la lengua. También si encontramos el infarto a nivel del cerebelo, ¿no? Esto puede producir muy frecuentemente herniaciones justamente por el cierre del acueducto de Silvi, todo lo que sea en fosa posterior sí da como, o sea, el edema se representa muy rápido, ¿no? Por la localización. Entonces, clínicamente sí nos puede dar además, ¿no? El paro respiratorio, disartria, la debilidad de forma bifacial, que eso es muy poco frecuente ver. Y esto sí nos pueden, o sea, si vemos esto clínicamente, sí es una importante em, indicación de resolución quirúrgica. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Luego, entre otros, cuando hablamos de los síndromes que están localizados a nivel de la arteria basilar, ¿no? Vamos a ver si que sean las paramedianas, que van a estar en la franja protuberancial, las circunferenciales cortas, ¿no? Que van a ser de los 2/3 externos de la protuberancia, los pedúnculos cerebelosos medio y superior, y las circunferenciales largas, que estas van a irrigar los hemisferios cerebelosos. Em, También cuando encontramos clínicamente el infarto en la arteria basilar, por las estructuras que tenemos irrigadas, ¿no? Vamos a mirar que las causas frecuentes van a ser secundarias a teromatosis, ¿no? Principalmente si este es de manera proximal y también en las vertebrales de manera distal, ¿no? Todo esto debido a la circulación colateral y pues no siempre se representa de manera clínica. Ahora, si tenemos la oclusión de manera completa, este se va a representar clínicamente por la disfunción sensitivo-motora, también alteración del cerebelo y de los pares craneales y de movimientos mioclónicos, que estos van a ser posturales y espontáneos, ¿no? Entonces, si vemos clínicamente esto, pues vamos a sospechar de la oclusión completa de la arteria basilar proximal. También podemos mirar el síndrome de enclaustramiento, ¿no? Que este síndrome se va a caracterizar por la conciencia que va a estar conservada, vamos a mirar una cuadriplegia y también la alteración de de los nervios del cráneo, pero sí no se va a afectar los movimientos oculares, principalmente los horizontales, ¿no? El paciente pues prácticamente logra comunicarse nada más con eso y este síndrome es terrible, ¿no? Porque la conciencia sí está presente.
preservada. Entonces, esto va a ser importante cuando vemos el infarto de la protuberancia y la porción inferior del mesencéfalo, ¿no? Em, Además, en esta región vamos a ver que los infartos de origen transitorio van a ser muy frecuentes. Como decíamos, no siempre van a repercutir de manera clínica y además se pueden representar como un evento isquémico transitorio, ¿sí? Entonces pueden los pacientes mencionar que tienen como un mareo peculiar, ¿no? Como una sensación de que están aturdidos, de que están como desplazándose involuntariamente, ¿no? Pueden presentar diplopia, disartria y síntomas hemisensitivos, que estos van a durar muy poquito y pueden suceder varias veces al día, ¿no? Entonces, ahí cuando los pacientes mencionen esto, sí hay que estudiar también la circulación posterior. Luego, podemos encontrar también clínicamente en la arteria cerebellosa superior, la ataxia, podemos encontrar náuseas, vómitos, disartria, pérdida contralateral de la sensibilidad. Cuando vemos un infarto, vamos a encontrar también vértigos, náuseas, vómitos, la ataxia cerebelosa, el síndrome de Horner que ya hemos hablado, la pérdida contralateral de la sensibilidad y la debilidad contralateral si es que el infarto está en el segmento cercano al nacimiento de la arteria. Luego, para el estudio clínico de estos pacientes, lo que principalmente vamos a usar es la tomografía, ¿no? Y porque cuando nosotros ya eh, hablando específicamente del infarto cerebral, de hecho, la principal función va a ser excluir que esto se trate de una hemorragia, ¿no? E identificar rápidamente que esta clínica aguda que tenemos es de origen isquémico, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la clínica aguda y no vemos hemorragia en la tomografía, pues es un evento cerebral de origen isquémico, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos la lesión como una hipodensidad para decir que esto es un infarto, ¿no? Porque realmente en la imagen se puede mirar la hipodensidad después de varias horas, ¿no? Por ahí después de las 6 horas, por ahí podemos ver algunos datos. Y como ven en la diapositiva, el infarto cerebral no es valorable imagenológicamente en las primeras 24 o 48 horas. Entonces, tampoco cuando tenemos infartos, vasos pequeños, de fosa posterior o muy corticales, pues tampoco vamos a lograr mirarlos en la tomografía, que por ahí va a ser la desventaja, ¿no? Y luego que hay algunas otras modalidades como el mapa de perfusión en la tomografía, y también que con esto vamos a poder hacer en los centros más avanzados donde podemos encontrar ya un protocolo específico para infarto cerebrovascular, la fisiopatología, ¿no?
cuál es la zona de infarto, cuál es la zona de penumbra, y de acuerdo a eso tomar decisiones para eh, poder hacer un tratamiento en nuestro paciente, ¿no? Y luego también podemos tener la resonancia magnética, ¿no? Que esto sí, pudiera darnos más datos. Sin embargo, como pues todos sabemos, esto no es poco accesible y mucho menos en nuestro medio, ¿no? Y esto, cuando hablamos ya del tratamiento, que también y sobre todo en la enfermedad cerebrovascular de origen isquémico, tiempo es cerebro, donde no podemos perder el tiempo. El no tener de manera accesible una resonancia magnética y el tiempo que se tarda en obtener esta imagen, pues no nos va a ayudar. Pero sin embargo va a ser muy útil en estos eventos transitorios o en la sospecha de estos eventos transitorios, ¿no? Para diagnosticarlos o para determinar que sí ha sido un infarto. Sí va a ser más preciso que la tomografía, vamos a tener varias secuencias y ponderaciones que nos van a ayudar a lograr un diagnóstico más fino, ¿no? Y además también podemos tener la angioresonancia, que nos va a ayudar a encontrar o a diagnosticar las estenosis extracraneal de las arterias carótidas craneales y también nos va a ayudar a valorar la penumbra isquémica. Entonces, ya cuando hablamos del tratamiento como tal del infarto isquémico, el objetivo va a ser la reversibilidad o por lo menos aminorar la magnitud de la clínica, ¿no? De todo lo que hemos ido hablando, que podríamos encontrar en nuestro paciente, que esto sea lo menos discapacitante para nuestro paciente, ¿no? Esto se va a lograr gracias al apoyo médico, ¿no? Que lo que se necesita hacer al ingreso del paciente es controlar la temperatura, evaluar la glucemia, evitar las complicaciones intrahospitalarias y ya si logramos la trombólisis intravenosa, que esta tiene un tiempo específico, ¿no? Que con alteplasa va a ser con alteplasa o tenecteplasa, actualmente estamos en el mismo tiempo. Inicialmente los estudios y el medicamento aceptado ha sido alteplasa, ¿no? El tiempo aproximado para administrar la medicación es de 3 a 4,5 horas de iniciada la clínica, ¿no? Y la dosis va a ser de 0,6 a 0,9 miligramos por kilogramo. Además, sí tenemos nosotros el Tenecteplasa, que es lo que tenemos disponible en nuestro país, ¿no? Que este es mucho más fácil de administrar, ¿no? Porque se hace nada más en una dosis y se calcula a 0,25 miligramos por kilogramo y en algunos otros protocolos logran hasta 0,4, ¿no? Em, Además, otra forma de tratamiento y dependiendo el caso, principalmente si el infarto se trata de eh, la obstrucción de grandes vasos, vamos a tratarlo con revascularización endovascular, ¿no? Em, y esto tiene un tiempo de tratamiento más prolongado, ¿no? Que puede ser de 6 a 24 horas. Mm, Ya si nosotros no logramos dar el tratamiento en agudo, lo que podemos hacer es la prevención secundaria, ¿no? Que principalmente se usa el ácido acetil salicílico, donde dependiendo de la guía que ustedes vean,
se puede mantener de manera prolongada la aspirina, dependiendo a la causa del infarto, pues el tratamiento también va a variar, ¿no? Entonces, pues para temas de su examen, ahí pues recomiendan la aspirina de 160 a 300 miligramos por día en los primeros 14 días. También se puede recomendar la combinación de clopidogrel y ticagrelor, también en los episodios de un evento transitorio isquémico. Y no se van a usar anticoagulantes como heparina y sus derivados. En estos pacientes, de acuerdo a la extensión del infarto, podemos realizar la neuroprotección, ¿no? Con hipotermia, o en algunos casos que se puedan necesitar neurocirugía, pues también de acuerdo a la clínica que encontremos en nuestro paciente. Y por último, que todos estos pacientes el pilar fundamental, ¿no? Después de la prevención secundaria va a ser la rehabilitación, ¿no? Entonces, lastimosamente en nuestro país no tenemos un código ictus, y pocos hospitales tienen como un protocolo específico para eso, ¿no? Entonces, lastimosamente, la mayoría de nuestros pacientes van a ir a tratamiento de prevención secundaria, a terapia física, terapia ocupacional o terapia foniátrica, ¿no? Entonces, para el tratamiento trombolítico, nosotros vamos a tener indicaciones y contraindicaciones, ¿sí? Para escoger estos pacientes. Entonces, la indicación va a ser que nosotros tengamos el diagnóstico clínico de un infarto cerebral, que el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas clínicos hasta lograr la administración del fármaco sea menor a 4,5 horas, y que la tomografía no tenga datos de hemorragia ni edema en una porción posterior o mayor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, y que la edad no sea menor a los 18 años. Además que igual cuando hablemos de la presión arterial, si está de manera sostenida elevada, mayor a 185, 110 milímetros de mercurio, también va a ser una contraindicación, y todo esto dirigido al riesgo de hemorragia que pudiera suceder al usar el tratamiento trombolítico, ¿no? Pacientes que tengan antecedentes de diátesis hemorrágica, antecedentes recientes de un trauma craneal o hemorragia intracraneal, una cirugía mayor en los 14 días previos, hemorragia digestiva a los 21 días previos, y un infarto de miocardio reciente, pues también va a ser una contraindicación. Y realmente en las guías, esto sí es algo que se va actualizando prácticamente cada año, ¿no? Son muy extensas las guías que pone la AJA, y ahí es donde principalmente nos guiamos para el tratamiento. Entonces, esto por ahí un poquito fuera de lo que tenemos en el texto, ¿no? Es importante que lo sepamos. Si tenemos un paciente que ingresa a urgencias, lo primero que vamos a evaluar va a ser el ABCD, ¿no? Vamos a preguntarnos si el paciente necesita asegurar vía aérea, si la saturación está buena, si la presión arterial está por debajo de 180 a 110, y vamos a calcular el NIH, que es una escala que ya está bien establecida para evaluar a nuestros pacientes, ¿no?
Esta se puede tiene puntajes específicos, ¿no? Y es importante que todos los médicos que trabajamos en urgencias, no nada más los neurólogos, ¿no? Médicos que trabajan en urgencias, médicos internistas y obviamente médicos neurólogos y neurocirujanos tengan el pleno conocimiento de hacer, de practicar esta escala, ¿no? Para lo que es muy importante el examen neurológico. Hay páginas donde uno puede hacer un curso rápido para aprender a evaluar el NIS, porque este puntaje nos va a ayudar a determinar si para este paciente es viable hacer la trombólisis, nos va a decir la severidad del infarto que tenga nuestro paciente y si puede acceder, ¿no?, a la trombólisis inmediata o no, además del pronóstico. Entonces es importante, esta es extensa y bueno, por ahí no podríamos hablar totalmente de ese tema porque es largo. Entonces, por ahí para mostrarles un pequeño algoritmo que les he resumido acá, tendríamos ya de manera intrahospitalaria, ¿no? Lo que hablamos, el tiempo de puerta a la aguja, ¿no? Que tendríamos que intentar que este tiempo sea muy corto. No se olviden que desde que el paciente tiene la clínica hasta que llega al hospital o hasta que los familiares lo sospechan, lo evalúan, pues puede pasar mucho tiempo y ya cuando el paciente llega al hospital, pues puede ser realmente muy tarde, ¿no? Si nosotros nos tardamos, lo evaluamos, que, que, que alguien no sepa cómo evaluarlo, hasta llamar al especialista, entonces realmente ahí se puede perder mucho tiempo y que el paciente ya no logre acceder al tratamiento en agudo. Entonces, como vemos, de 0 a 10 minutos deberíamos, idealmente en cada región, debería suceder que ya pueda evaluarse el paciente por parte de un médico, ¿no? Ya a los 15 minutos debería con el neurólogo o el experto en enfermedad cerebrovascular, ¿no? Que idealmente debería haber un equipo de stroke, ¿no? Y luego, que rápidamente se solicite a la primera sospecha de que esto es un infarto, se pueda solicitar la tomografía computarizada y bueno, si se logra en el centro que ustedes están, una imagen de resonancia magnética. Luego, rápidamente la interpretación de la imagen y el inicio del tratamiento con alteplasa o en el caso de nuestro país, tenecteplasa endovenosa, ¿no? Entonces realmente debería ser muy rápido y por ahí esto es como poco real en muchos centros, pero debería ser el objetivo del equipo de stroke, que si se dan cuenta realmente conforma todo el paciente que tenga contacto desde que el paciente y llega a un servicio de urgencias, ¿no? Y de hecho estos cursos también se prolongan a todo el personal, desde paramédicos, enfermeras, ¿no? Todos los que pudieran evaluar al paciente para que este tratamiento sea más efectivo. Entonces aquí como un poquito más de lo mismo, ¿no? Un algoritmo. El paciente con sospecha del stroke, se activa el código AS clínica, se hace muy rápida la interpretación de estos estudios paraclínicos, que los obligados, digamos, van a hacer la tomografía, como les decía, para descartar que esto sea hemorrágico, y la glucemia, que esta puede ser desde una capilar, ¿no? Vamos a determinar la presencia de contraindicaciones para la terapia trombolítica, que esto nos va a ayudar con todos los antecedentes y la historia que nos diga los familiares o el mismo paciente para rápidamente calcular el NIS y determinar si este paciente entonces es candidato a la trombólisis. De hecho,
en nuestro país, en muy pocos lugares, creo que nada más en Santa Cruz y por ahí en algunos centros en La Paz se hace la trombectomía, ¿no? Entonces, por lo menos nuestros pacientes deberían acceder a tener en cuenta la similar los stroke mimis, diferente, considera ecogénico, pueden ser las crisis epilépticas, por ejemplo, la parálisis de Todd, que sí nos puede dar una hemiparesia, los síntomas que nos dé la migraña, como habíamos hablado en la clase previa, por la variedad de síntomas que tiene una migraña, pudiera ser un stroke mimic, de causa metabólica también, y de hecho por eso de las primeras cosas que hacemos es pedir la glucemia, ¿no? Em, También las infecciones, ¿no? Las encefalitis, un absceso cerebral, los tumores, ¿no? Las encefalopatías hipertensivas, las toxicidades por drogas, ¿no? Entonces, que todos estos diagnósticos pudieran considerar en base a los antecedentes también de nuestros pacientes, ¿no? Sin embargo, recuerdo que recientemente en un curso donde hablamos de enfermedad cerebrovascular y la trombólisis, pues decíamos, ¿no? Que es mejor trombolizar a un paciente de manera equivocada que no hacerlo, ¿no? Porque la repercusión en un paciente que realmente tiene un evento isquémico y la discapacidad que puede lograr una isquemia cerebral en un paciente no trombolizado, pues puede ser mucho mayor, ¿no? Y en un paciente que pues no esté indicado de la trombólisis, pues pocas veces va a tener efectos adversos como el más temido que es la hemorragia. Entonces, cuando hablamos de las causas de este infarto, el 20% de estos van a ser de causa cardioembólica, ¿no? Que esto va a ser secundario a estos émbolos que van a ser formados en las paredes, ya sea auriculares, ventriculares o en las válvulas de las cavidades izquierdas, ¿no? Entonces, estos raramente se van a instalar en el territorio de la arteria cerebral anterior, pero pueden generar infartos importantes, ¿no? Ya si estos se encuentran en el nacimiento, por ejemplo, de la arteria cerebral media o en la porción final de la arteria carótida interna. Eh, el 20% de estos eventos isquémicos son por émbolos, como decía, que van a provenir del corazón. Y de las causas más frecuentes van a ser la fibrilación auricular de la cardiopatía isquémica, ¿no? Eh, Muy en cuenta tenemos que tener las puntuaciones, ¿no? De riesgo de sangrado y de riesgo de infarto cerebral. Y además para determinar cuál va a ser la medicación, ¿no? Ya sea dependiendo del riesgo, si vamos a usar anticoagulación, antiagregación, pero si tenemos fibrilación auricular, el tratamiento indicado va a ser un anticoagulante. Y también otras causas que tenemos que tomar en cuenta va a ser el foramen oval permeable y la endocarditis bacteriana que también puede producir émbolos. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos algunas puntuaciones, ¿no? Que nos van a ayudar, como les decía, a evaluar estos riesgos de, o estas recomendaciones para administrar un tratamiento en nuestros pacientes.
Luego, cuando vemos el infarto de vaso 20%, también los vamos a conocer como infartos lacunares, y estos van a ser característicos de la oclusión de una arteria de pequeño calibre, ¿no? Estos infartos van a ser muy pequeñitos y, pues, por definición van a ser de 3 milímetros a 2 centímetros. Los factores de riesgo más importantes, la diabetes y, como tal, el mismo envejecimiento, ¿no? Estos van a ser las causas de una enfermedad de pequeño vaso. Estos van a producir como síndromes muy característicos, ¿no? Que van a ser representados, por ejemplo, por una hemiparesia motora pura, em, que esta se va a localizar por el infarto en el brazo posterior de la cápsula interna o de la base del puente. También la hemipoestesia pura, ¿no? Entonces, nada más vamos a encontrar ese síntoma sin estar relacionado a otros síntomas, como habíamos visto en los síndromes que habíamos hablado previamente, ¿no? Y este va a estar localizado por la porción ventrolateral del tálamo, la hemiparesia atáxica, ¿no? Secundario a la obstrucción de la porción ventral de la protuberancia o de la cápsula interna, y la disartria imanotorpe por la porción ventral de la protuberancia o la rodilla de la cápsula interna, ¿no? Entonces, pues, de estos, síndromes, puros que les decimos, o de estos síndromes, de vasos pequeños, pues, van a ser múltiples realmente, ¿no? Luego, además de las enfermedades, ya sea de origen por pequeño vaso o de origen cardioembólico, ¿no? Vamos a ver algunas otras causas menos frecuentes, por ejemplo, secundario a trastornos por hipercoagulabilidad, que ahí el mayor representante va a ser el lupus, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Que estos son síndromes que tenemos que estudiar, o estas causas como probables en pacientes que tengan estos antecedentes. Y bueno, después de la pandemia, también una causa importante, se ha visto que también se podía considerar en el contexto de la infección por COVID. La trombosis sinusal, ¿no? Donde ahí vamos a ver muchas otras causas también. El embarazo, el puerperio, la meningitis, deshidratación, deficiencia de factores procoagulantes, luego la anemia drepanocítica, ¿no? Que esta, pues vamos a verla también por ecografía Doppler, donde el flujo sanguíneo de alta velocidad se va a encontrar en la arteria cerebral media, la displasia fibromuscular, ¿no? Donde en esta va a haber afectación de las arterias cervicales, carótidas, vertebrales y también renales, ¿no? Pero pues ya estas como causas menos frecuentes. Como habíamos hablado ya también previamente, en la arteritis de la temporal, las arteritis necrosantes o granulomatosas, varias vasculopatías, ¿no? Donde estas a largo plazo van a producir cefalea, deterioro cognitivo, y en estas se puede intentar el tratamiento con corticosteroides, ¿no? Para lograr la inmunosupresión. Vamos a encontrar también la leucoariosis periventricular, ¿no? Que esta va a ser secundaria a múltiples infartos, pero en la sustancia blanca, ¿no? Y esto va a ser típico en pacientes que tienen hipertensión crónica, ¿no? Entonces, esto es muy típico realmente. Y estos pacientes también clínicamente lo que van a presentar puede ser también deterioro cognitivo. El CADASIL, que es una causa también importante de infarto, pero poco frecuente.
¿no? Que esta va a ser una arteriopatía que es autosómica dominante, ¿no? Donde se va a encontrar infartos subcorticales, leucoencefalopatía, ¿no? Y esta va a ser por una mutación del gen NOTCH3. También vamos a encontrar que podemos tener infartos, pero de origen indeterminado, ¿no? Ya sea de la isquemia de tamaño medio, grande, de localización cortical o subcortical en territorio carotidio o vertebrobasilar. Después de que ya hemos hecho nosotros el estudio diagnóstico y se han logrado descartar todos los subtipos posibles, em, de infarto, ¿no? O bien la coexistencia de una posible etiología, podemos dividir este origen indeterminado de la isquemia, que ya sea por que no hayamos logrado los estudios, ¿no? Que se dice por estudios incompletos, o porque el paciente tenga más de una etiología, ¿no? Por ejemplo, que algo pueda ser de enfermedad de pequeño vaso o que además tenga una patología que pudiera producir cardioembolia, o realmente de origen desconocido, ¿no? Un paciente sin antecedentes, sin que después de todos los estudios hayamos encontrado una causa probable, entonces van a ser de origen desconocido. Y ya cuando nosotros hablamos de la terapéutica, pues ya previamente les había hecho una aproximación. Si nuestro paciente tiene una etiología que va a ser de origen cardioembólico, vamos a usar anticoagulante. También hay una entidad reciente de la que hablamos, que es el ESUS, donde no se ha encontrado una patología cardíaca como tal, pero clínicamente o imaginológicamente esta patología se ve muy similar a lo que produciría una patología de origen cardioembólico, entonces le llamamos el ESUS y también ahí se considera iniciar la anticoagulación. Y en las enfermedades de origen aterotrombótico, ya sea la enfermedad de pequeño vaso de origen indeterminado, se aconseja iniciar en lugar de anticoagulantes, antiagregantes. Luego, la prevención secundaria también se va a orientar a disminuir otros factores de riesgo, ¿no? Que también van a ser la disminución de la presión arterial, la disminución del colesterol y la terapia antiplaquetaria o la anticoagulación, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, además que ya si mi paciente tiene un infarto, yo decido iniciarle la medicación, todos sus factores de riesgo también tienen que estar presentes porque pues eso nos va a ayudar a disminuir el riesgo de que este infarto se pueda repetir, ¿no? Que esto, sobre todo en los primeros meses posteriores al infarto, hay alto riesgo de que pueda suceder, ¿no? Y eso siempre está siempre es recomendado en las guías de la AJA. Cuando hablamos de la presión arterial, ya hablando en el infarto agudo, sí tenemos que evitar la hipotensión, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a rescatar en el momento agudo la mayor porción de cerebro, ya por todo lo que les había hablado al inicio, ¿no? Que también de la presión arterial media va a depender este flujo adecuado que tengamos de sangre en el cerebro. Entonces, en este estudio, por ejemplo, en el Enchanted, ahí se vio que el paciente que recibió tratamiento trombolítico se debe mantener valores menores de 185, 110 durante las primeras horas, y en los pacientes que no recibieron terapia, solo tratamiento, entre valores de más de 220 y 120, ¿no? Entonces, si el paciente está hipertenso en las primeras horas posteriores al infarto, pues eh, no es lo ideal bajar esa presión,
¿no? Porque eso nos va a disminuir el flujo cerebral y vamos a tener menos capacidad de recuperar el cerebro del paciente. Y bueno, ahí no sé si alguien tendrá alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Como les decía, todavía vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular mañana, porque sí es un temario bien larguito el que está ahí.